Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Quiero hablarles del más poderoso calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, Cimax, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva. Potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu Cimax. Y recuerda, Cimax es protección total contra todo tipo de virus. Bienvenido a Contrapoder.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y está ayudando a la comunidad latinoamericana en los Estados Unidos. Así que si quieres saber todo lo que tiene que ver en materia de actualización en materia migratoria, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Hoy, como todos los martes, tenemos Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Contrapoder.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenido a Contrapoder.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. ¿Cómo estás, Esteban? Todo bien, Colina, afortunadamente. Martes Giro a la Derecha. En esta oportunidad, por cierto, por un tema, la idea fue tuya, te lo reconozco por el famoso, o las famosas acusaciones, ¿no?, que existen en torno a que, bueno, la extrema derecha, ¿qué es? El fascismo o el nazismo, cualquiera de esas cosas, ¿no? Y nosotros, de hecho, acá hicimos un giro a la derecha en donde, bueno, se explicaban las políticas que Adolfo Hitler implementó en la Alemania nazi, políticas en donde expropiaban la propiedad privada, en donde, a pesar de que habían algunas empresas privadas, obviamente que fuesen afín con el partido, se les daba directrices sobre cómo y qué debían producir y hacia dónde tenían que distribuirlo. Es decir, cero libre mercado, cero capitalismo. Yo no entiendo cómo hay gente que dice que eso es de extrema derecha, ¿no?, cuando realmente es un intervencionismo característico de los socialistas. Sin embargo, por cierto, que además nazi es nacionalsocialismo. Sin embargo, una de las cosas que tú me llamaste la atención al respecto es que la mayoría de las personas, ¿qué es lo que dicen? Bueno, es que Hitler perseguía comunistas, ¿no? Y como Hitler perseguía comunistas, entonces él no puede ser comunista, pues. Y sobre eso vamos a hacer este giro a la derecha. En primer lugar, hablando un poco de los diálogos entre estas personas, ¿no? Porque resulta que Hitler, la gente quizás no se acuerda porque a veces como que la historia se pierde, ¿no? Hitler firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética. Ahí lo tienen, el pacto Ribbentrop-Molotov, ¿no?, en donde básicamente se dividían el territorio de Polonia y decía, bueno, yo no me molesto, mitad y mitad, yo no te molesto, tú no me molestas y listo. Esto fue, por cierto, antes de la guerra, hasta que, por supuesto, la Alemania nazi decidió violar este pacto, ¿no? También, por ejemplo, otra de las cosas es que en la Unión Soviética, el señor Stalin se encargó de perseguir comunistas y te aseguro que absolutamente a nadie se le ocurre decir que Stalin es una persona de derecha. De hecho, uno de los principales comunistas que él persiguió fue su adversario político, León Trotsky, ¿no?, a quien, por cierto, asesinaron en México cuando le dieron asilo político. Él fue muy cercano a estos artistas Diego Rivera y Frida Kahlo, con quienes se reunió en reiteradas oportunidades allá en México, pero él era comunista también. De hecho, Stalin lo masacra, lo asesina,
porque era el único que de una u otra manera representaba una amenaza para su estadía en el poder. Cuando estaba Lenin en el poder, que fue el fundador de todo este movimiento, al que le tocaba heredar el poder, por así decirlo, era justamente a Trotsky. Y Stalin, bueno, se movió de una manera mucho más habilidosa, ¿no? Y sencillamente logró tomar el poder por la fuerza. Pero nadie está diciendo que Stalin es de derecha o que es la extrema derecha, porque sencillamente se dedicó a perseguir comunistas, que este no fue el único. El tipo, de hecho, contrataba a asesinos para que buscara pues, y matara y asesinaran a personas que tuviesen ciertos cargos dentro de su propio partido, porque también los veía como una amenaza para su posición, ¿no? Y ojo, después de que mandaba a esos asesinos, contrataba a otros asesinos para matar a esos asesinos, y así iba. O sea, el tipo estaba mal de la cabeza, pero nadie duda que el señor era de izquierda. También hablemos de la época moderna, porque resulta que en Ecuador, y este es otro tema, a Guillermo Lasso lo apoyaron varios movimientos progresistas y varios movimientos de izquierda. Y es porque justamente el régimen de Rafael Correa los persiguió a ellos. Y si nos vamos a Venezuela, el Partido Comunista de Venezuela está diciendo que Nicolás Maduro los persigue, que los están censurando. De hecho, sobre eso tenemos algunas declaraciones en el 2019. Aquí se están quejando de la censura y están del 2020, quiero decir. Se están quejando de la censura, están diciendo que no es lo mismo. Han dicho que Maduro ha traicionado el legado de Chávez y todo esto. Y en algunas oportunidades han denunciado incluso que se les está persiguiendo y que se les está violando sus derechos, etcétera, etcétera. El Partido Comunista, ahora van a decir entonces que Nicolás Maduro es de derecha o que es capitalista. Van a decir cualquier ridiculez de esta sencillamente porque en vez de ver las políticas que están aplicando, bueno, es que persiguió comunistas, entonces debe ser así. Y si al caso vamos, para el que no sepa, para hablar un poco más de historia también, en la Guerra Fría, ¿no? Estados Unidos, uno de los países con los cuales se alió para justamente hacerle frente a los comunistas de la Unión Soviética, fue la China bajo Mao Zedong. Van a decir ahora que Mao entonces era capitalista porque se alió con los Estados Unidos y no por las políticas que aplicó dentro de su país, dentro de su territorio. Entonces, bueno, ese argumento tan absurdo de que Hitler o Mussolini, que por cierto Mussolini militó en el Partido Comunista, ¿no? Y lo expulsaron porque era un tipo que quería hacerse con el poder, de una u otra manera no quería respetar a la autoridad de ese partido y por eso él fundó después su fascismo, ¿no? Otro extra allí. Entonces van a decir que sencillamente porque persiguieron comunistas, Mussolini y Hitler, son de derecha. Un poquito de historia, un poquito de educación, un poquito de lectura antes de decir esas sandeces. Bueno, de todos esos ejemplos que no cabía es el de los comunistas venezolanos, son unos mentirosos. Porque al final aquí que los censuran, pero ¿cuántos están presos? Ninguno. Ninguno está preso. Todos están ahí mamando. Claro, como no les han dado poder, bueno, se están quejando. Todos los demás ejemplos muy bien, porque eso ya escuchaba más de uno diciendo, no, pero es que Hitler era derechista porque mataba a los comunistas y los perseguía. Bueno, para los que andan diciendo esa estupidez, ahí tienen la razón por la cual no se puede considerar de derecha ninguno. Porque todos eran nacionalsocialistas, extrema izquierda, el mismo ese, ¿cómo era? Mussolini. Stalin. Stalin, no, Stalin era comunista. Bueno, y agarró a los comunistas que no les convenía y los cepilló. Entonces, para los que tienen ese argumento tan balurdo, puede ser la realidad, hay que saber un poquito y por eso yo le pedí que lo hiciera, porque como yo no soy tan versado en la materia, a mí no me interesa ninguno de estos bichos izquierdosos, arrastrados, para mí que el comunismo es basura, pero Esteban, que se ha leído muchos libros, dijo, bueno, yo creo que voy a dar una aclaratoria para todos esos ignorantes que viven sumergidos pues, en el pozo séptico de la ignorancia. Ahí tienen, no vuelvan a repetir esa estupidez. Y gracias, Esteban, por hacer la aclaratoria. Y pendientes, por cierto, de gente, por ejemplo, como Danilo Anderson o el fiscal Nisman en Argentina. ¿Quiénes lo persiguieron? ¿Qué van a decir que eran de derecha? Lo que pasa es que ahí hay cositas que van justamente en contra del poder, que es lo que la gente no entiende. Esta gente persigue a quienes amenazan su poder, independientemente de ideología. O como está Tarek William Lanzado ahorita, que están metiendo presos los amigos de Diosdado, porque lo que le interesa es consolidar el poder. No lo está haciendo porque aquí usted es de derecha, que el otro es de izquierda. No. Esto representa una amenaza a nuestros intereses. Ustedes forman el ala militar, vamos a cortarle la cabeza. Pero no es porque Tarek William Sáenz es de derecha. Ahí está. No, pero probablemente empiecen a decir frente eso. Francisco de Miranda ahora es de derecha porque está persiguiendo a la gente de Diosdado. No. Es para mantener sus intereses y para consolidar el poder para ellos. Porque Jorge Rodríguez está pensando que una vez que Nicolás Maduro le huele la cabeza de alguna manera, él se va a quedar con el poder en Venezuela. Eso es lo que está visualizando. Y maquinando. ¿No? Eso es lo que está imaginando, pero eso no lo hace de derecha. Lo hace una rata izquierdosa, desastrosa, que lo que quiere es seguir destruyendo el país como lo han hecho todos estos revolucionarios que han pasado por allí. Y de hecho en la frase de la semana, que es al final del segmento, también voy con una frase de alguien con respecto a este tema que es bastante interesante. Pero bueno, lo que toca como siempre es el borrego del día.
En esta oportunidad nos vamos a Argentina, ¿no? Porque el presidente ha dado otras declaraciones desafortunadas, pero bastante borreguiles. Vamos a colocarlas en pantalla para que, como siempre digo, reír para no llorar. Alberto Fernández, poco a poco el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo. Imagínense ustedes qué fuentes confiables puede ser gente como este individuo, ¿no? Por no llamarlo imbécil, que era lo que se me iba a salir, diciendo que en Venezuela ya el problema de los derechos humanos ha ido desapareciendo. Y entonces en la nota, porque esto fue una nota que le hicieron a unas declaraciones que él hizo en una emisora de radio, ¿no? Y entonces dice, bueno, de hecho, ha sido gracias al esfuerzo internacional. Fíjate que logramos que Michelle Bachelet tuviese ahí una oficina que estuviese monitoreando el tema de los derechos humanos y ya se ha visto una reducción importante. Alberto Fernández evidentemente no sabe quién es Lozada Saavedra, no sabe quién es Juan Carlos Caguaripano, no sabe quién es Oscar Pérez, que no se ha hecho justicia con eso, no sabe quién es todas las personas que lanzaron Albán, el que lanzaron de un 10º piso, es decir, o Pernalete o todos los muchachos que han asesinado a estas personas. Pero bueno, son unas declaraciones que van justamente desde un punto de vista borreguil, como dije, porque son muy desafortunadas y sencillamente lo que hizo fue colocarse una venda en los ojos y decir, no, bueno, ya las violaciones a los derechos humanos en Venezuela están desapareciendo. Qué imbécil Alberto Fernández, definitivamente. Bueno, más que un borrego es eso, un imbécil. Más que un borrego es un imbécil y es un irresponsable, porque decir que el problema de los derechos humanos en Venezuela ha desaparecido es demostrar una supina ignorancia o hacerse el idiota de una realidad que le explota a todo el mundo en la cara. Y le explota tan así en la cara que la propia Michelle Bachelet, que es socialista y una aliada del régimen que impera en Venezuela, para no decir de Maduro, ha tenido que verse forzada a reconocer los informes que han hecho comisiones especiales, hablando sobre la tortura y la violación de los derechos humanos. Este irresponsable será que no sabe de la cantidad de presos políticos militares que hay en Venezuela, no sabe la cantidad de presos comunes, de presos políticos, de gente de la sociedad civil, gente común de la sociedad que está ahí detenida, que no son políticos como él, y por eso no tienen prebenda y por eso no van a salir en libertad. Entonces es una declaración irresponsable que busca lavarle la cara a un régimen que cada día es más atroz. Ahora, que no salga en los medios de comunicación internacionales o que no salga en los medios de comunicación de Venezuela porque están secuestrados por el régimen, eso es otra cosa. Pero de que ha ido desapareciendo, ¿será que ha ido desapareciendo de su torturada o de su pequeña cerebro y de su pequeña cabeza? Que no sirve absolutamente para nada. Esto es una falta de respeto para los presos políticos en Venezuela, es una falta de respeto para los familiares, es una falta de respeto para las personas que han sido asesinadas por este régimen, que un elemento como este, por profesar una ideología, diga que en Venezuela ha desaparecido la violación de los derechos humanos. Sin vergüenza lo que es este presidente de Argentina. ¿Qué borrego ni qué borrego? Un imbécil lo que debe ser, y ojalá pronto lo saquen de allí, por desconocer el sufrimiento de lo que está pasando muchas personas dentro de la sociedad venezolana por enfrentar al régimen nefasto de Nicolás Maduro. Régimen que ellos, por cierto, apoyan. Esa es la realidad. Y ojalá que los venezolanos que están en Argentina y tienen estatus, sean hecho ciudadanos, lo que sea, puedan responder ante esto. Ojalá Yasabache, que hace mucho activismo por allá, pueda responder de manera contundente. Porque es una falta de respeto a los familiares de los caídos, a la familia del capitán Acosta Arévalo, al propio Carpérez que lo mencionaste, al mismo Franklin Vito, que murió en una huelga de hambre porque este delincuente no le dio la gana de revolver sus tierras. A Fernando Albán, que lo lanzaron de un piso por allá del SEBIN. ¿Qué irresponsabilidad? Bueno, pero ni modo, no podemos hacer nada. Un imbécil. Que no va a seguir siendo un imbécil, y esa es la noticia del día, es el guerrillero Jesús Santrich, porque lo cepillaron. Le dieron chuletas a Jesús Santrich. Fue abatido en territorio venezolano aparentemente, y todo parece indicar que en esta pelea a muerte que tiene la gente de Gentil Duarte en contra de la guerrilla colombiana, ellos son disidentes de la guerrilla, en contra de Iván Márquez y los sectores de Jesús Santrich, bueno, hubo un enfrentamiento y lo pasaron a mejor vida, a Santrich y a 10 más. Se está esperando, ya los medios colombianos han dicho de que se ha confirmado la noticia, pero están esperando que el régimen venezolano pues lo diga porque cayó abatido. Parece que ahí en la frontera entre Colombia y Venezuela, pero sí parece que está en territorio venezolano y bueno, está bajo dominio de las autoridades, bueno, del régimen nefasto de eso no son autoridades nada. Ahora, ¿qué va a decir Nicolás Maduro? ¿Qué va a decir? Que no hay guerrilla en Venezuela. ¿Qué va a decir? Que no hay enfrentamiento. ¿Qué va a decir? Que no está ocurriendo nada, porque este Santrich andaba paseando libremente por toda Venezuela, custodiado, antes de comenzar este conflicto. Por cierto,
que el pez muere por la boca. Y vamos a ver este video donde este señor había dicho que a cada cochino gordo, a cada marrano, fue la expresión que utilizó, le llega su asado. Bueno, le llegó primero a él. Él estaba amenazando al presidente Duque de Colombia, pero le llegó primero a él. Vamos a ver el video. Duque, a todo procusto le llega su deseo, es decir, que a todo marrano gordo le llega su misión. Nos vemos. Bueno, le llegó a él. Ese que dijo eso, que está ahí, que es Jesús Santrich, hoy fue abatido en territorio venezolano por grupos disidentes de la FARC al mando de Gentil Duarte. Le llegó primero a Santrich que Iván Duque. ¿Qué cosa, no? ¿Qué te parece, Esteban? Bueno, Colina, la lengua es el castigo del hombre, ahí está. Este señor que se estaba burlando, se estaba amenazando, tirándosela de valiente. Vamos por ti, Iván Duque, fíjate lo que pasó. Y esto es justamente una demostración de que con criminales tú no puedes negociar. Y ojo, se lo digo como al mismo Santrich, que ya está en... Tú dijiste pasó a mejor vida, yo no creo que le haya pasado a mejor vida. Se está quemando ahorita en la... Por lo menos en esta no está. Bueno, en esta no está, pero no, él estoy seguro que no está en mejor vida. Ese se está quemando ahorita en las llamas de tú sabes dónde. Pero bueno, sencillamente ahí está, estos son los resultados. Estos son los resultados de esta misma gentecita que creen que porque vienen de allí, no, es que a mí esto no me va a pasar. Fíjate, su propia gente de la FARC, ahí está, en territorio venezolano, protegido supuestamente, bueno, supuestamente no, protegido por el régimen de Nicolás Maduro, y a pesar de eso, ¿en dónde está Jesús Santrich ahora? ¿Tú sabes qué fue lo que le pasó? Ahí lo tienen. Él estaba protegido. Él estaba cacheroso por Caracas, Barquisimeto, por allá, y no le pasaba nada. Claro. En lo que la cosa se puso caliente en Apure, que hay estos enfrentamientos por el control de la ruta del narcotráfico, bueno, él se tuvo que ir para Apure, pero resulta que en Apure, con los 12 militares asesinados y los otros 8 que son prisioneros de guerra, las Fuerzas Armadas dijeron, mira, yo no me meto más para allá. No, que vete, pues no, yo para allá más no voy, yo no voy a que me maten por ahí. Entonces cuando él se metió en el territorio, obviamente para operar, ¿qué pasó? No hay protección, porque no hay militares. Nadie controla nada. Ramón Carrizal es un inecto que es el gobernador de ese estado. Y todos los militares que están ahí de la SOE, de la red, y no hacen absolutamente nada porque están atemorizados, porque ya han matado a 12 funcionarios y tienen 8 prisioneros de guerra que en la historia de las Fuerzas Armadas, por lo menos de la que yo conozco, nunca había caído nadie en manos de la guerrilla colombiana o en sectores disidentes. Y el que está demostrando que tiene un manejo del terreno es Gentil Duarte. Así es. Que es un disidente de la guerrilla, pero es un tipo que ha estado siempre operativo. No es estos bichitos que eran operativos y se vinieron a la política como Iván Márquez, Santrich y el otro. No, siempre ha estado allí. Y de una manera u otra les está demostrando que el control de la zona lo tiene él. Así de claro y así de sencillo. No son los militares venezolanos, no es la policía, no es el FARC, no es nada de eso. Es el sector disidente de la FARC, que es una vergüenza que esto ocurrió en territorio venezolano. Ojalá ya este delincuente lo hubiese matado la Fuerza Armada venezolana. Pero no fue así. Es una pelea entre ellos mismos. Pero bueno, uno menos. Ya han llorado, me imagino que ya ha habido por ahí algún comentario de los dirigentes de izquierda, ¿no? Porque para llorar criminales están mandados a No, hacer... están esperando es que Maduro diga que... y ahí empezarán a y llorar. ahí entonces. comenzarán. Saldrá Gustavo Sí. Petro, Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, el propio Maduro. Ay, no, amigo, querido Santrich. Ahí lo tienen. Con criminales no se negocia y eso aplica para ellos mismos, que pensaban que podían negociar con Gentil Duarte. Fíjate, siendo de ellos mismos, de la FARC, con todo y que los otros sean disidencias, pero en algún momento trabajaron juntos, ahí están. 10 millones valía su cabeza, no lo va a cobrar nadie. Ah, qué lástima. Qué lástima que... ¿Cómo es que se perdió esa plata? Eso es correcto. Bueno, Corina, como te comentaba, la frase de la semana que tenemos todos los martes, ¿no? Con el tema relacionado bastante, ¿no? Con el giro a la derecha, te tengo una frase de un economista llamado Ludwig von Mises, en donde justamente, de una manera muy resumida, explica lo que se dijo en el giro a la derecha. Lo peor que le puede pasar a un socialista es que su país sea gobernado por socialistas que no son sus amigos. Ludwig von Mises, ahí lo tienen. No lo está diciendo Esteban Hernández, no lo está diciendo, esto lo dijo un economista hace ya muchos años y él dio en el clavo porque él entendió, a diferencia de los imbéciles que dicen que Hitler era socialista, es de derecha porque perseguía a socialistas, él entendió que bueno, entre ellos también hay enemistades, fíjate, como las hay también en la FARC. ¿Qué van a decir ahora? Que Jesús Santrich no era de la FARC. No. Eso es lo que a lo falta. mejor quieren decir que era Jesús Santrich, es la referencia de la De derecha. la derecha, sí, porque sí, acabó con un líder de izquierda guerrillero. A lo mejor se le ocurre decir eso. Es muy posible. Sí, sí, muy posible. Ahora Porque Gentil son muy Duarte, creativos para eso. Sí. Les encanta hacer esa cosa. Bueno, también hablando de creatividad, Colina, yo invito a la gente a que sean creativas. ¿Cómo puede ser creativo? Bueno, suscribiéndote al canal de Telegram. Sencillamente. No, eso no es ser creativo, eso es ser inteligente. Bueno, pero por eso la creatividad es inteligencia también. Entonces, en Ser vez de andar viendo los medios tradicionales, sea creativo y busque alternativas. Suscríbase a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Yo, por cierto, me imagino que Colina se enteró de la muerte de Santrich por allí, ¿no?
Bueno, me enteré por ahí, pero fue casi que simultáneo. Lo vi ahí y recibí una llamada de una gente en Colombia. Doble entonces dije, fuente. ¡oh! Doble fuente, allí Aquí está la cosa. Allí lo Ya tienen. la tenía confirmada ya. Ya estaba confirmada. Entonces, bueno, allí se publican todas estas informaciones de última hora. Además, otras noticias que no vas a ver en otras partes. Te llega directo como un mensaje en Telegram, Contrapoder News. También te invito a que nos sigas en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30. Allí, bueno, colocamos las encuestas los días lunes, allí puedes participar, los jueves damos los resultados, publicamos también las noticias, así que vas a ver todo eso que estamos promocionando acá, o esas noticias que ves acá en Contrapoder 3.0, y también que visites nuestra página web contrapodernews.com. También te invito a que visites el portal de Revista Libertaria, que es revistalibertaria.com, para que revises estos artículos de opinión que explican de una manera muy sencilla los temas densos de las ideas o de la ideología libertaria. Así que visita el portal de nuestros amigos de Revista Libertaria para que estés bien informado. Contrapoder News e Revista Libertaria. Contrapodernews.com ha dado las noticias de este tipo más importantes, y cuando hay elecciones en países que están en juego como Ecuador, Chile, ahora Perú, siempre que uno está atento a la cuenta de Telegram, llegan notificaciones o llega información de lo que está ocurriendo en tiempo real. Así que el que quiere estar informado con noticias que no va a ver en otra parte y con análisis que no va a encontrar en otra parte, yo particularmente les recomiendo que si no tienen tiempo de meterse en la página, se suscriban al canal de Telegram, que ahí le va a llegar la notificación de manera directa, o también que nos sigan en la cuenta de Twitter, porque eso es una secuencia. Primero sale en Twitter y automáticamente después va a la cuenta de Telegram para que le llegue a todos los suscriptores. Vamos a hacer una pausa y ahora estamos con más de Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente el canal de la información, duele que duele. Vamos a regresar con una interesante entrevista con Vanessa Kaiser.